También nos encontramos con la compañía del el presidente de Schmidt-Hennig, el señor Matis Kuchekda, quien va a apoyarnos con las dudas y consultas que tengan los participantes debido a la presentación. Buenos días a todos. Matis Kuchekda, buenos días. Muchas gracias por su presencia. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Bien, Schmidt-Hennig es una empresa que se dedica a la fabricación de polarímetros, refractómetros, densímetros y muchos otros equipos dedicados a la definición de parámetros relacionados con las sustancias que tienen actividad óptica. Entre ellos tenemos dispositivos de laboratorio, también para automatización de laboratorio, automatización de análisis, instrumentos de y vamos a empezar hablando de los polarímetros, posteriormente de los refractómetros y de las mediciones de color, debido a que en esta semana de seminarios nos encontramos enfocados en la industria de alimentos. Entonces vamos a hablar específicamente de los modelos que fueron diseñados para la industria azucarera. Bien, entonces Schmidt-Hennig tiene... comenzó desde 1864, es una de las empresas, de hecho es la empresa que tiene mayor cantidad de años en la especialidad en fabricación de polarímetros. Ya más adelante le contaré sobre qué más ocurrió durante este año. Bien, para empezar a hablar de los polarímetros, vamos a iniciar con los criterios de funcionamiento. El polarímetro de compensación circular tiene sus bases de funcionamiento que implican una fuente de luz, en los casos de los equipos Schmidt-Hennig, fuente de luz LED, y posteriormente la luz que tiene diferentes planos de dirección pasa por un filtro polarizador. Con este filtro lo que se hace es lograr una salida de planos de luz de una sola dirección. Estos planos inciden sobre la muestra que se va a encontrar en el tubo de muestra y mediante el filtro analizador lo que se logra es una dirección mediante la cual se forme un ángulo de 90, ángulo recto, con el plano resultante, porque ya no va a ser el plano de luz polarizada incidente, debido a que la muestra tiene una actividad óptica. Entonces va a girar. Si la gira hacia la derecha, hablamos de destrógiras. Si la gira hacia la izquierda, hablamos de levógiras. Entonces, finalmente tenemos el detector DCC que nos va a indicar los grados que este plano ha sido girado. Entonces, nosotros sabemos que este tipo de equipos de compensación circular son los que funcionan, son como funcionan los polarímetros manuales, ¿no? Nosotros en el colegio, en la universidad, siempre hemos estado en contacto con estos tipos de equipos. Teníamos que realizar la rotación del filtro analizador con nuestras propias manos. En el caso de los equipos digitales, lo hacen de manera automatizada. Pero, ¿qué ocurre? Perdón. En 1864, dos alemanes, Franz Schmidt y Francis Hennig, unieron sus especialidades que tenían en óptica y en mecánica de precisión respectivamente para crear este polarímetro con tecnología de compensación por cuña de cuarzo. Este es un equipo patentado por Schmidt-Hennig, que no lo va a encontrar en la competencia. Entonces, ¿cómo funciona este equipo? Bien, entonces, en vez de el fenómeno es similar, pero en vez de la compensación circular por el filtro analizador que teníamos aquí en el anterior polarímetro, aquí encontramos una cuña de cuarzo. Esta cuña de cuarzo es como una placa y se encuentra escalonada en diferentes espesores.
El principio de medición, como ya les había mencionado, es similar. La fuente de luz, el filtro polarizador. Faraday, durante todos sus trabajos, porque fueron muchos dedicados al electromagnetismo, uno de ellos estuvo dedicado a la aplicación de un campo magnético hacia los planos de luz polarizada para variar su intensidad y dirección. Entonces, precisamente por eso es que se encuentra aquí el modulador de Faraday. Mientras que la cuña de cuarzo nos va a permitir que al moverla, el espesor efectivo de la capita de cuarzo se va a alterar de manera que la rotación de la muestra se compense automáticamente. Por favor, presidente de Schmidt-Hensch, Matis Kuchekda, if you have any comments, please feel free to interrupt me whenever you think it's necessary. Yeah, just two comments in English. I apologize, para no hablar mucho español, eso porque yo hablar mejor inglés. Alors, I would like to add two things. Okay. For the rotatory analysis of our Polatronics, we can detect the rotation without mechanical conveyors for the detection system. This is unique also for Schmidt and Hensch. So there's no mechanical error between the angular rotation from the previous system for the circular polarimeter. For the quartz wedge, we also have a fixed quartz wedge to the detection system. And also on the fixed detection of the quartz, there is no mechanical transmission. So we directly can monitor the position of the quartz. Excelente. Entonces, con los polarímetros que cuentan con la tecnología de compensación por cuña de cuarzo, no existe posibilidad de descalibración debido a que la cuña de cuarzo se encuentra fijada al detector y esto minimiza la cantidad de partes móviles mecánicas. Bien, tenemos la gráfica de ORD, que significa dispersión óptica rotatoria para la sacarosa y para el cuarzo, porque ustedes dirán, ¿cómo así usamos cuarzo? ¿Por qué no utilizamos cualquier otro tipo de elemento? Entonces, la explicación es que los ORDs, tanto de la sacarosa como del cuarzo, son muy similares. Fíjense ustedes que en el eje X tenemos las longitudes de onda, mientras que en el eje Y los ángulos de rotación. Entonces, las tendencias para el cuarzo, para la sacarosa y para el cuarzo son muy parecidas. Y aquí lo vemos mejor todavía. La diferencia existente entre el cuarzo y una solución de sacarosa en porcentaje cuando se varía la longitud de onda. Vemos que para longitudes de onda cercanas a 600 y a 900, pues estas diferencias son menos del 0,1%. Entonces, esto garantiza que son equivalentes y es por ello que se utiliza como la tecnología en los polarímetros por cuña de cuarzo. Seguimos viendo en esta gráfica los errores presentados. Vean que para un polarímetro circular no existe un control del tipo de error generado por la variación de la longitud de onda. Y por eso es que se presenta de manera prácticamente lineal. Habiendo un error en la longitud de onda, se refleja en un error directamente proporcional de la medida de los grados Z. Los grados Z vienen a ser la escala internacional de la medida de azúcar. En cambio, en los polarímetros que cuentan con compensación por cuña de cuarzo, este error es mínimo. Entonces, la precisión de la medición polarimétrica está influenciada por la longitud de onda y la temperatura. La longitud de onda, la modificación de la longitud de onda en 0,03 nanómetros provoca un desplazamiento de la rotación de 1%. Esto puede parecer insignificante cuando estamos en la universidad, en el colegio, pero es muy importante cuando estamos hablando de laboratorios de control de calidad, sobre todo en la industria azucarera. Y también la precisión de la medición polarimétrica se ve en función de la temperatura.
la rotación del cuarzo aumenta con el aumento de la temperatura, la rotación de la solución de sacarosa disminuye con el aumento de la temperatura. Es por eso que los polarímetros con compensación de cuña de cuarzo tienen una mejor precisión que los polarímetros circulares. El aumento de la temperatura en 1 grado disminuye el ángulo de rotación en 0,02 grados. Y seguimos aquí con las correlaciones que existen entre las variaciones de las temperaturas y cómo impactan en las variaciones de las mediciones de grado. Entonces vemos que es lineal. La variación de la temperatura va de 15 a 5, mientras que la de grado Z es de 133 a 2. Entonces, estas correlaciones, como ya les había comentado, podrían parecer insignificantes, pero para cierto tipo de industria o de aplicación son significativas. Si desean hacer algún tipo de preguntas o dudas o comentarios, por favor escriban y nosotros los responderemos al finalizar con el soporte del presidente de Schmidt-Hennig, Matías Kuchek. Yes, okay. If you want to have some... Yes, no, muy bien, Emily. As you see on the next slide, on this slide, the temperature correction is done automatically. So if you have a temperature sensor built into the flow-through tube, for instance, or a temperature sensor attached to the quartz plate, the opposite correction will be automatically detected by the device, and you don't have to worry about the temperature deviation. You can measure at any temperature, 20, 25, 30 degrees. As long as they are stable, you will get very good results, and they will be automatically calculated to the standard temperature of 20 degrees Celsius. Exacto. A veces los usuarios piensan que como según siguen una metodología, ¿no? De repente la metodología INCUMSA que les dice que las muestras deben ser medidas a 20 grados Celsius, entonces se preocupan y dicen, no, porque este estaba a 18, este está a 23, este está a 17. Sin embargo, todos los equipos polarimétricos y refractómetros de Schmidt-Hennig cuentan con una compensación de temperatura, con el sensor de compensación de temperatura. Esto lo que hace es independizar la necesidad de contar con el equipo y de tener un termostatizador. Ahora, si nosotros tenemos temperaturas o muestras que tienen temperaturas a 70 grados y queremos hacer una misma correlación con otras muestras que tienen 18 grados, pues en ese caso de todas maneras se va a necesitar el termostatizador. Pero si hablamos de temperaturas en un rango de 18 a 25, entonces la tecnología Schmidt-Hennig permite que no sea necesaria el baño de circulación externo, sino que mediante esta correlación de temperatura se haga la corrección automática. Entonces vemos que las ecuaciones son diferentes según el rango de longitud de onda. Para longitudes de onda visuales tendríamos esta ecuación y para las longitudes de onda NIR, que se aplica en las mediciones de muestras oscuras, tenemos esta otra ecuación. Just a comment, Emily. So you don't need a water bath, that's correct, but make sure that the sample temperature is at a sample equilibrium. So you don't have a steep decline or heating up of the sample, because if you have a change of the sample temperature during the measurement, you will find different values. So make sure that you have a temperature equilibrium, no matter at which temperature, it should be the same. You can also tell the instrument which temperature variation you may allow until you get a final readout. So you can use the software inside to set the limits of the allowed temperature variation to get a stable result. Ok, gracias. Entonces, para los usuarios, creo que queda bastante claro cómo hacer el manejo de las temperaturas de sus muestras, y si no, nos pueden hacer cualquier tipo de comentario o consulta y nosotros vamos a rectificar la información que le estamos brindando. En la polarimetría NIR
es aplicada para las mediciones de muestras oscuras en el rango cercano al infrarrojo. Es por eso que se utilizan longitudes de onda tales como 882.6 nanómetros, que permite la medición polarimétrica. Entonces, vamos a ir a la parte de conclusiones de polarimetría. Entonces, algunas sustancias como la solución de azúcar muestran actividad óptica. Los polarímetros pueden medir con precisión la actividad óptica de las soluciones líquidas. La compensación de la cuña de cuarzo conduce a mediciones mucho más estables sin necesidad de recalibración, debido a que la cuña de cuarzo cuenta con una excelente precisión de compensación y además se encuentra fijada al detector. El uso de un modulador de Faraday permite una mayor resolución y precisión. Se puede calcular la concentración de cada sustancia midiendo el ángulo que ha virado el plano de polarización y comparándolo con el ángulo de rotación estándar de cada muestra a una temperatura base. La medición es muy sensible al desplazamiento de la longitud de onda y a los cambios de temperatura. Entonces, tenemos dos propuestas para la industria azucarera, el Polartronic 5 y el Saccharomat 5. El Polartronic 5 es un polarímetro de compensación circular, mientras que el Saccharomat es un polarímetro de compensación por cuña de cuarzo. Entonces, ambos tienen excelentes resoluciones y precisiones. Sin embargo, en el polarímetro de compensación circular, el usuario tiene que asegurarse además de adquirir un cuarzo plato de control para que pueda realizar la verificación de las longitudes de onda que le está arrojando la fuente de luz LED polarizada. Yes, just a comment, the Saccharomat you can also get in 882 nanometers in the infrared wavelength. Genial, sí, porque aquí en la tabla de pronto parece que solamente tiene 587 y 589, pero no. También se puede solicitar el equipo con una longitud de onda 882 para que pueda realizar mediciones en el rango NIR. Exacto, gracias. El polarímetro con compensación circular, ya lo habíamos presentado, cuenta con una pantalla táctil TFT de 7 pulgadas que permite hacer el manejo y la configuración de los accesos. Si nosotros queremos programar usuarios y que tengan un acceso limitado, lo podemos hacer en este equipo. Tiene una tecnología de máxima calidad, tiene una alta precisión en todo el rango de medición. Por la disposición de la pantalla es configurable totalmente por el cliente y puede definir además accesos para disponer de una mayor seguridad. Es robusto, fiable, tiene una alta estabilidad del valor de medición y un excelente retorno de la inversión en relación con el coste total del ciclo de vida. Para el Saccharomat, que es nuestro polarímetro de cuña de cuarzo patentado por Schmidt-Hennig, que Saccharomat, ustedes van a encontrar en el mercado marcas que le venden un nombre de modelo muy parecido. Sin embargo, no cuentan con tecnología de cuña de cuarzo. Son polarímetros circulares, ya que esta tecnología es exclusiva de Schmidt-Hennig. Usa un filtro de banda ancha de hasta 40 nanómetros de media anchura. Tiene mayor potencia lumínica que permite medir soluciones muy oscuras. Esto sí se le pide la configuración de la longitud de onda en el rango NIR. Tiene una menor dependencia de la longitud de onda en comparación con los polarímetros circulares. No requiere calibración, es robusto y de bajo mantenimiento. Tiene una velocidad de medición muy rápida y realiza mediciones continuas. ¿Qué tipo de accesorios yo voy a necesitar para poder realizar mediciones reproducibles? Estándares de calibración, que consisten en soluciones de sacarosa con una concentración conocida, pero que deben cumplir con los requisitos de pureza de la farmacopea europea. Que también voy a necesitar placas de control de cuarzo, si es que se adquiere un polarímetro de compensación circular, ya que los de cuña de cuarzo no los requieren. Las metodologías ICUNSA requieren
que utilicemos polarímetros que están diseñados y alineados a este tipo de normativas. De este modo, todos estos métodos ICUMSA han sido probados y adaptados a las tecnologías de Schmidt-Hench. Entonces vemos que nosotros en los equipos de Schmidt-Hench podemos realizar determinación de la polarización del azúcar crudo, polarización del azúcar en bruto sin clarificación de plomo en húmedo, determinación de la polarización, grados Brix y fibra de caña y el bagazo por el método desintegrador húmedo y muchas otras metodologías con las que Schmidt-Hench ha sido probada, aceptada. Ahora, ¿qué son los grados Z? Resulta que hablar de pronto de grados no nos resulta tan familiar o tan significativo si es que nosotros trabajamos con azúcar. Entonces, es una escala estándar para soluciones normalizadas del azúcar. Entonces, 26 gramos de sacarosa disueltos en agua pura, llenados hasta un volumen de 100 centímetros cúbicos, medidos en un tubo de muestreo de 20 centímetros a 20 grados bajo presión normal, a esto yo le voy a llamar 34, no, esto nos arroja una rotación de 34.6, pero a esto también yo le voy a llamar 100 grados Z. Así, si mi rotación me da 17.31, entonces, según la ecuación correspondiente, yo voy a decir, entonces son 50 grados Z. ¿Por qué? Porque esta escala tiene una mejor significancia para el usuario que realiza mediciones con azúcar. Bien, entonces, ¿qué otros equipos, accesorios yo voy a necesitar al momento de realizar mis mediciones en el polarímetro? A veces las soluciones son muy oscuras y junto con ellas vamos a tener partículas suspendidas sólidas que nos van a enturbecer la ductería de nuestros tubos polarimétricos. Entonces, esto no va a resultar en mediciones reproducibles. Schmidt-Hench propone el autofiltro, que es un equipo de autofiltrado, o sea, de filtración automatizada. Con este equipo, así se pueden realizar análisis de muestras oscuras sin necesidad de añadir clarificantes que contengan plomo. La polarimetría NIR se realiza a 882.6 nanómetros y esta metodología sin plomo fue desarrollada por el PTB, Institutos del Azúcar y por Schmidt-Hench. El desarrollo que se realizó cubre el instrumento, la fórmula, el cálculo y la validación. Este método fue aceptado por la ICUMSA en Berlín en 1998. Entonces nos vamos dando cuenta que Schmidt-Hench es en realidad un pionero de la instrumentación en cuanto a polarímetros y refractómetros se trata. Bien, entonces aquí tenemos una pequeña explicación de cómo funciona la polarimetría NIR. Análisis de muestras oscuras sin clarificación de plomo. ¿Cuál es el problema de las muestras oscuras? La turbidez. ¿Cómo lo solucionamos? Con el uso, la aplicación del autofiltro. ¿Qué ventajas tienen? Que nos reduce el tiempo de preparación de la muestra a 1/10 del tiempo. Además que contar con muestras sin turbidez me permite obtener resultados reproducibles. Entonces, el subacetato de plomo, si bien elimina el color y rompe el 66% de los sacáridos, el 11% de la fruta, lo que hace es tener una interacción química. En cambio, el método propuesto por Schmidt-Hench y que fue aprobado por la ICUMSA propone una filtración con celita, quien no interactúa químicamente con nuestra muestra. Entonces, esto tiene un impacto en la no contaminación y en la obtención de resultados reproducibles y mucho más, tiempos de preparación mucho más rápidos. Aquí tenemos el auxiliar de algunos datos relacionados con la celita. Dependiendo de la muestra, se agregan de 5 a 20 gramos por 200 mililitros de solución.
Se mezcla bien la muestra, el material filtrante, se utiliza el autofilt, que con un filtro Whatman de 91 y un poro de 7 micras va a realizar una preparación de nuestra muestra menor a 1 minuto. Imagínense todo el tiempo que nos estamos ahorrando con el autofill, que cuenta con botones separados de inicio y parada, lo cual lo hace un equipo bastante seguro de usar. Tiene un sensor de líquido, es decir, para poder hacer la introducción de la tapa. Esta tapa baja de manera automatizada, pero para que él sepa hasta dónde llegar, cuenta con un sensor de líquido que lo que hace es medir la conductividad de la solución. Y este es el recinto de las muestras. Aquí es donde yo recepciono todas mis muestras ya filtradas, preparadas y listas para medir por un polarímetro NIR. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la refractometría. Schmidt-Hench cuenta con... Primero vamos a hablar un poquito de los... Sí, si hasta aquí tienen algunas preguntas, quizás vamos a irlas leyendo antes de pasar a refractometría, porque hasta ahora hemos hablado todo sobre polarimetría y sobre los accesorios que se utilizan. Bien, entonces, en cuanto a refractometría, ¿cuál es el principio de medición de la refractometría? El índice de refracción se define como la relación de la velocidad de la luz en un espacio vacío y en relación a la velocidad de la luz a través de una sustancia. El resultado de esta propiedad es que la luz se desvíe o cambie de dirección. Y a esto le llamamos refracción. Cuando el viaje de una sustancia cuenta con una propiedad diferente, varía la velocidad, estas relaciones de velocidades se le llama refracción. Entonces, cuando la luz incidente pasa de un material de un alto a un bajo índice de refracción, hay un ángulo crítico en el que un haz de luz incidente ya no puede refractar. Entonces, esto provoca la reflexión total de la luz, que va a ser determinado por un detector CCD y que nos va a permitir hacer las mediciones de índices de refracción. Para la industria del azúcar contamos con dos modelos de refractómetros, la ATR-BR y la ATRP. Ambos tienen un rango de medición de 1.32 a 1.54 y de 0 a 100 grados Briggs, resoluciones del orden 10 a la menos 5, precisiones del orden 2 por 10 a la menos 5, una compensación de temperatura automática de 5 a 50 grados. Sin embargo, el ATR-BR resulta conveniente para realizar mediciones individuales, es decir, realizas la disposición de una muestra, tapas, mides, limpias, realizas la disposición de tu segunda muestra, tapas, mides, retiras. Mientras que si necesitas mediciones de flujo continuo y cuentas, claro, con volúmenes considerables como para que puedan viajar por toda la ductería, se recomienda el ATRP. Es una escala. Es una función matemática que describe la concentración específica en función del índice de refracción. Tenemos diferentes tipos de escala, ¿verdad? Tenemos Briggs, tenemos Oeschle, tenemos porcentajes de concentración. Muchas veces algunas personas quieren hallarle o medir el grado Briggs de un jugo de naranja, pero esto no es lo más conveniente. Los grados Briggs son o refieren una escala cuya correlación se ha realizado para la sacarosa. Y un jugo de azúcar pues tiene diferentes tipos de pentosas, y recordemos que tanto la polarimetría como la refractometría lo que hacen es arrojar un valor
de la suma de todas las actividades de los componentes que tienen actividad óptica. Entonces, no es correcto utilizar un equipo que tiene una escala Brix para medir concentración de azúcar en jugo de naranja, concentración de azúcar en vino, sino que se tendría que realizar una escala independiente para cada uno de estos tipos de correlaciones. Así, en la industria azucarera se utiliza más los grados Brix, porque es una unidad representativa del contenido de azúcar en una solución. Un grado Brix corresponde a 1 gramo de sacarosa en 100 gramos de solución. Entonces, en vez de estar hablando de índices de refracción que tienen valores como 1.33, 1.44, que de pronto no son significantes para mí que trabajo con azúcar, se suele trabajar con la escala Brix. Cada sustancia tiene una dependencia única de la temperatura con el índice de refracción. Entonces nosotros vemos en esta grafiquita que en el eje X tenemos los índices de refracción y en el eje Y el Brix. Solemos pensar que la correlación es lineal. Sin embargo, esta puede ser de manera polinómica, por así decirlo, o dependiendo del R cuadrado de la función matemática que mejor se ajuste. Para la industria del azúcar, la refractometría es muy importante, ya que se utiliza en el control de calidad del proceso, así como la determinación de la concentración de sólidos disueltos. Yo puedo determinar la calidad de mi industria prima, de mi materia prima, puedo determinar la calidad de mi producto, hacer las comparaciones, me permite tomar decisiones, incluso saber si mi lote cumple o no con cierta característica según mi estándar internacional o mi estándar de calidad de mi propia empresa. Se suele utilizar en la industria de alimentos en general para melazas, para jugos crudos clarificados, para vinos. Más adelante les voy a hablar de qué otras aplicaciones se realizan. Entonces, el ATR-BR tiene un diseño compacto, tiene una alta resolución y precisión. Ya les había hablado de el orden de 10 a la menos 5. Se realizan mediciones únicas, individuales. Cuenta con compensación de temperatura. Tiene 4 métodos definibles por el usuario y hasta 10 escalas de medición. Se pueden realizar el registro del ID de su muestra, el lote, el número de usuario y contraseña. Mientras que el ATRP, que es una segunda opción para la industria azucarera, es muy robusto, también tiene una resolución y precisión del orden de 10 a la menos 5, y aquí se pueden realizar mediciones de flujo continuo, no requiere limpieza intermedia. Ojo aquí con los equipos ofrecidos por la competencia que tienen el refractómetro con el cristal mirando hacia arriba, es decir, colocan el equipo así de esta manera y colocan la ductería de ingreso y de salida de las mediciones de flujo. ¿Esto qué hace? Que si tus sustancias tienen sólidos particulados, estos sólidos se van a quedar en el fondo y no te van a permitir hacer mediciones sin que tengas que estar desarmando y limpiando. Entonces, este tipo de tecnologías no son las más adecuadas. El ATRP de Schmidt-Hench lo que hace es disponer de esta configuración. Si se dan cuenta, el equipo está de lado, el cristal está vertical. Esto lo que evita es que haya acumulación de las partículas sólidas que puedan estar suspendidas en mis muestras. Entonces, ¿sí? Emily, we have a question in the chat. Ok, a ver, dice, buenos días, acerca de la reflexión, puedes comentarnos acerca de las ventajas de monitoreo con los equipos Schmidt-Hench. Ok, específicamente, ¿a qué te refieres con monitoreo?
De pronto equipos de laboratorio o pueden ser también equipos en línea que vamos a ver más adelante. Sí, buenos días. Sí, me refería a los equipos de monitoreo para la industria, pero puedes responderlo al final de la charla, no te preocupes, solamente estamos formulando preguntas para que al final las respondas. Sí, genial. Muchas gracias. Ok, entonces las conclusiones de refractometría es que es un dispositivo muy preciso y exacto para la determinación del índice de refracción. Nos van a permitir, los equipos de refractometría nos van a permitir tomar decisiones. Funcionan según el principio de reflexión total, no cuenta con partes móviles y son excelentes para el uso de procesos, ya que están construidos según el principio de reflexión total. Tanto el zafiro como el jack, ambos son prismas de larga vida útil. Yes, one comment, Emily, just maybe you go back to the slide with ITRP. Yes, this picture shows you the vertical prism with a flow-through door, but you can also turn the instrument around and open the door and directly apply high concentrated molasses, for instance. So you can use it in both directions. In a flow-through version with the same device, you turn it around and it's horizontal, and then you can open the door and apply directly high concentrated solutions. You don't have to dilute. Así es, el ATRP permite las dos mediciones, tanto individuales con el prisma mirando hacia arriba y mediciones de flujo continuo con este dispositivo para mediciones de flujo. Bien, ahora pasamos a las mediciones de color. Schmidt-Hennig propone dos equipos, el Coloromat 100 y el Saccharoflex 2020. El Coloromat 100 permite la medición de color de diferentes líquidos. Por ejemplo, la medición del color de soluciones de azúcar cristalino, que es una metodología ICOMSA también. Es un fotómetro digital de haz único que permite medir fácilmente la transmisión y la extinción. Usualmente para la industria azucarera se utiliza una longitud de onda de 420 nanómetros. En la medición de color reflejado vamos a utilizar el Saccharoflex 2020, con el que nosotros podemos realizar la determinación del grado de blancura del azúcar cristalino ICOMSA. Pero este sería del azúcar cristalino sólido, mientras que el Coloromat para soluciones de azúcar. El Coloromat, si bien para la industria azucarera utilizamos un lambda de 420 nanómetros, tiene hasta 3 longitudes de onda de manera estándar. Si se requieren otro tipo de aplicaciones, otra longitud de onda, no hay ningún problema. El fabricante tiene a disposición hasta 7 longitudes de onda. Y en el caso de sus características, pues cuenta con una pantalla táctil que va a permitir hacer el registro del identificador de su muestra, mientras almacena hasta 250 datos en su memoria flash. Se pueden utilizar cubetas polarimétricas de hasta 10 centímetros, tiene una excelente relación calidad-precio y se utiliza para diferentes industrias. Por ejemplo, así como se realiza la determinación del color del azúcar blanca en solución, también se puede determinar el índice de color de refrescos, de vino, colores de extractos como el café, mediciones de color de la cerveza y del mosto, conocido como el número de color EBC, medidas de biocromado. Entonces, si bien en la industria azucarera se utiliza una longitud de onda preestablecida y un método ICOMSA según colorimetría, dependiendo de la industria, va a variar las características del equipo. Estos son los métodos ICOMSA con los que son compatibles Coloromat. Si se dan cuenta, en algunos dicen aceptado y en otros dicen oficial.
En donde dicen aceptado es que el equipo realiza o cuenta con todas las pruebas y métodos de testeo que son aceptados por el método ICUMSA. Y en donde dice oficial es que el equipo de Schmidt-Hennig ha logrado que esta tecnología sea aceptada por el método ICUMSA y sea oficializada por el método ICUMSA. Y vemos acá las relaciones de ecuaciones que utiliza la Coloromat según la tramitancia o la absorbancia que tenga la solución. Ahora, para la Saccharoflex 2020, ¿qué es lo que sí? Para la Saccharoflex 2020 tenemos aplicaciones como la medición de color de los cristales de azúcar según la ICUMSA GS213. Emily, maybe go back one more comment on Coloromat. This is the relation for ICUMSA color and dependency of the concentration. So the device, you can key in the bricks of your solution and it will automatically show you the so-called ICUMSA units of the solution. So you don't have to calculate manually anymore. It will do the bricks concentration in relation to your absorbance in ICUMSA units directly. Excelente. Entonces, el equipo mismo ya nos arroja el resultado del color según metodología ICUMSA y no hay necesidad de que nosotros estemos realizando los cálculos manualmente. Para la Saccharoflex, las aplicaciones principales es la medición de color en los cristales de azúcar sólido, siguiendo la metodología GS2. Cuenta con longitudes de onda preestablecidas de 495 y 620, sin embargo, siempre se pueden solicitar, según la aplicación de cada usuario, una longitud de onda adecuada según la sustancia que desea medir. La Saccharoflex cuenta con la aceptación de dos métodos ICUMSA, que es la determinación del aspecto visual del azúcar blanco mediante los tipos de color Browns-Weiss. ¿Se acuerdan que mientras en el Coloromat nosotros utilizábamos las técnicas de tramitancia, en la Saccharoflex utilizamos la reflectancia? Para la automatización de los laboratorios, contamos con equipos que van a facilitarnos la medición de muestras en flujo continuo, porque precisamente de eso se trata cuando hablamos de automatización, que nos ahorre el tiempo, que el operador tenga que realizar menores intervenciones manuales. Entonces, contamos con todos los equipos que anteriormente se les había de manera individual descrito. La Saccharomate V, que cuenta con una compensación de cuña de cuarzo, junto con la ATRP. Si nosotros adquirimos estos dos equipos como un paquete, nosotros podemos hacer la medición de la pureza de la sustancia que estamos midiendo según la ecuación de pureza que combina tanto los parámetros que arroja el polarímetro, así como el parámetro que arroja el refractómetro. Entonces, este tipo de sinergias que hacen estos dos equipos nos permiten a nosotros evaluar la calidad de manera ya bastante directa y no tener que estar haciendo cálculos si es que contamos con demasiadas muestras por medio. Y en el caso de la polarimetría NIR, también tenemos el conjunto Saccharomate ATRP y a esto le sumamos el autofill y vamos a poder hacer mediciones de polarimetría NIR de manera bastante automática. De Schmidt-Hennig fue aceptada para la metodología ICUMSA de muestras clarificadas sin plomo, sino que utilizan celita. Y también tenemos autodosificadores que realizan tanto dosificación absoluta, dosificaciones relativas y dosificaciones manuales. A veces tenemos que preparar demasiadas muestras o bien patrones, estándares, y colocar 20 gramos de sacarosa en 100, 200 centímetros cúbicos y tener algo de 10, 20 muestras.
se nos hace bastante tedioso y largo de realizar de manera manual. Con el autodosificador Autodosage de Schmidt-Hennig podemos realizar estas actividades de manera automática. La refractometría también tiene aplicaciones en línea, es decir, refractómetros que se van a encontrar instalados en nuestra línea de proceso y que nos van a permitir tomar decisiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo produzco etanol? Entonces yo digo, ok, según mi estándar, yo quiero producir etanol de tanto a tanto, no sé, de 40 a 50 grados. Yo no puedo pasarme de eso porque entonces estoy perdiendo dinero, o no puedo ir por debajo de eso porque entonces estoy vendiendo un producto pues con el que no cuenta, que no tiene las regulaciones, ¿no? Entonces los refractómetros de línea nos van a permitir tomar decisiones. Si es que el lote cumple con la medida, entonces genial, check. Y luz verde para ese lote, y si no cumple, pues reprocesar. Así tenemos los refractómetros de proceso de la serie IPR, que realizan mediciones continuas y control del proceso en tiempo real. Tienen una serie de salidas analógicas y digitales que van a ir conectadas hacia mi unidad de procesamiento de datos, con el que yo voy a estar haciendo las lecturas de las mediciones que haga el refractómetro. La limpieza del prisma se puede realizar de diferentes maneras. Puede ser con alta presión de agua, o si deseo puedo adquirir también la limpieza por ultrasonido, que desde siempre ha sido lo más utilizado en la industria y lo más recomendable también. Bien, entonces este es un ejemplo de cómo es que podemos asociar toda la tecnología a través de los equipos de Schmidt-Hennig en una línea de proceso. Por ejemplo, acá lo que tenemos es una fábrica de azúcar que primero viene la materia prima, la caña de azúcar, y luego se hace lavado, luego se realizan los cortes. Entonces, en nuestro cuarto de preparación, yo puedo ir utilizando el Sacaromat junto con el autofill y el autodosaje. ¿Para qué? Para determinar la calidad de mi materia prima. Hay industrias azucareras, no sé si aquí en el Perú, pero en el extranjero hay industrias que hacen el pago al proveedor según el contenido de azúcar que tenga la materia prima. Entonces, para ellos es muy importante este tipo de análisis, ¿no? Ya que determina sus costos de adquisición. En esta otro slide ya vemos la parte del proceso del encolado, ¿no? Y de la carbonación. Entonces, aquí también tenemos tecnología Schmidt-Hennig que nos puede ayudar a automatizar y obtener los datos que son importantes para mi industria. En este caso, se cuenta con la unidad de titulación del jugo crudo. Entonces, aquí yo también voy a poder hacer las determinaciones de concentraciones y de pureza de mi materia prima ya procesada o primariamente procesada. En este caso, ya tenemos la línea de proceso en donde se ha hervido los jugos, tenemos las estaciones de los múltiples evaporadores, tenemos la alimentación del turbogenerador para el vapor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ofrece Schmidt-Hennig? Ofrece toda la línea de la serie IPR de refractómetros de proceso que nos van a permitir saber en qué rango está en esta primera fase el rango de concentración. Si el rango es muy bajo, listo, entonces lo reproceso y lo concentro más. Si el rango es adecuado, pasa a la siguiente unidad. Entonces, de esa manera, a mí me va a permitir
tomar decisiones. La refractometría es muy importante, así como la polarimetría para la industria azucarera. Y finalmente tenemos la etapa de refinamiento de azúcar, la etapa de la final. Y aquí lo que tenemos es más IPRs. ¿Por qué? Porque también me van a permitir decidir si pasa a la siguiente unidad o si tengo que reprocesarlo en la etapa previa. En este caso, se instalan IPRs justo antes de los cristalizadores para saber si es que tengo la concentración necesaria para que mi azúcar cristalice. Si son soluciones muy diluidas, pues probablemente no va a ocurrir la cristalización, entonces tengo que reprocesar. Y bueno, no sé si Mr. Kuchekda desee realizar algún tipo de comentario con respecto al analizador Ash Online. Please, Matis Kuchekda, if you have any comments about Ash Online, you can share us with us. Yes, the Ash Online Analyzer is doing the conductivity ash for a crystal sugar. So it is normally placed after the drying drum of your process before you send the crystal sugar into the silos. And in order to decide the quality of your crystal sugar, you can determine the ash content of the crystal online. The sample taking is done automatically, and the instrument is diluting and dissolving the crystals, measuring the conductivity ash, and this way you can control the crystal sugar before you send it to the different silos. A very nice device for analyzing your final product. Another interesting device which has found a lot of attention is the surveillance of the condensed steam. Most sugar technologists are aware of the problem when you have steam, when you have sugar in the condensing of the steam. This is a very dangerous situation. So you want to control the condensing of the steam. And here we have developed a new technology with a high resolution process inline refractometer, which will detect already 1 sugar crystal in a liter of water. So it's very sensitive, and it allows you to monitor continuously the quality of your recycled steam in the condensing cycle, recycling. Ok, genial. Ya, tenemos una pregunta por interno que dice ¿por qué utilizar diferentes tipos de series? ¿No? Mientras acá hablábamos del IPR B cubo, aquí hablamos del IPR HR2. Mr. Mathis Kuchekda, what would you say it is the difference between the IPR B3 and the IPR HR2? Why we are choosing these two different models? It's basically the accuracy of the instrument. For the standard surveillance of your sugar process, we offer the ATR B3 because here you can read up to 0.02 Brix, which is already very good for process control. And in the high resolution device, we can read up to 0.002 Brix, which is 0.002 of a mass percent of your concentration, which is very, very precise. The difference is that the range of the instrument from the high resolution is from 0 to 25 Brix only, because it is designed for a very high accuracy, but we are only looking at a low concentration. Whereas with the B3, we can go up to 100 Brix. There's no limitation on your concentration. That's the basic difference. Otherwise, they work exactly the same. You have a lot of signal outputs. You get, of course, you get a temperature signal, you get the Brix output. You can use also the device for immediate controlling some switches.
That's very interesting because you have two outputs, separate outputs for switches, limit switches. If your process exceeds a certain value, you can switch a valve directly. You don't have to send the signal to the control room. You can do that right at the installation of the device. And if you need automatic cleaning, that's also very important, especially for the evaporation, because evaporation tends to create a lot of scaling. So we need automatic cleaning, and the cleaning cycle is directly programmed. You can download the parameters for the cleaning cycle into the instrument, and then it will automatically trigger the cleaning valve from the instrument. So you don't have to send electric line or whatever to the control room. You can do that in a loop system immediately with the device. You don't need long electric cabling or whatever. You just need, like you've seen in the beginning, you need the opposite side, you need an entry to place the cleaning nozzle, and then you need high pressure steam or whatever, which is easily available in the sugar factory for cleaning the prison. You can also use the cleaning for evaporator, and you place it on the bottom of the evaporator, and there we can also install an automatic cleaning as well. Ok, genial. Entonces, el criterio de escoger uno u otro modelo se debe a la precisión y a los rangos de temperatura de trabajo, así como a los mecanismos de limpieza a los que los podemos someter para hacerlo de manera mucho más automatizada y segura. Bien, tenemos otra pregunta por interno. About refractometers in line. Could you share us the advantages of monitoring our processes with Schmidt-Hensch refractometers in line? Yes, of course. Since you have immediate surveillance of your quality of your juices, you can run the factory more effectively. You will need less energy you will need less steam, etc., because by immediate control of different evaporator stages, and also by monitoring the crystallizing process, which is a very important part of your production, inline refractometry can help you to optimize the crystallizer, because the crystallization process is mainly deciding at the very beginning of the crystallizing process. And there we get an immediate response on the liquid phase, which is then due to the supersaturation of your magma, will turn into crystals. And this can be monitored by looking into the bricks of your crystallizers, and corresponding to the crystal formation, the bricks goes down, and then you need more magma to keep the process going. So that's a very essential device for monitoring your crystallizers. Genial. Entonces podríamos decir que los refractómetros de Schmidt-Hensch nos permiten un control muy preciso del proceso debido a la variación de los parámetros esperados. Bien, tenemos otra pregunta por interno que dice, ¿cómo se lleva a cabo la calibración de los equipos en línea? How the refractometers in line can be calibrated? Is it before the installation, during the operation, after that? How is it going? Yes, very good question. The calibration is, the units are factory calibrated. You don't calibrate them anymore because the calibration is downloaded. The calibration parameters are fixed inside the software of the system, the firmware. What you can do, of course, is you can check the instrument by taking it out and preparing a sugar solution, a normal sugar solution. And of course, it should give you the same answer as the factory calibration. If you have any offsets
or differences between the process values and the lab values. That happens a lot of times. We find differences, systematic differences between process results, process bricks and lab bricks. Then you can set the baseline up or down according to the systematic difference. The differences between the lab values and the process values occur because you have a handling. You take a bucket from factory and you bring it to the lab. And in between this time, you normally have also evaporation, which changes the bricks of your solution. So very often we have simply due to handling of the sample being carried from the factory to the lab, you will find differences. And in order to avoid this discussion, we offer a offset to be implemented individually for each device. And you do this once, but it doesn't change the calibration. It's just an offset. So instead of saying, I have, let's say, a 58 bricks solution or a 67 bricks solution, which I can read in the lab, my inline instrument tells me I have only 65. Then you can say, okay, I set it according to the lab value. Whatever you decide is the correct value. And then you can have the 2 bricks offset programmed into the device. So that reduces discussion between the engineers and the chemist. Ok, genial. Entonces, la calibración en los refractómetros de proceso se realizan previos a su instalación y si nosotros deseamos realizar la verificación de la medición de nuestro refractómetro en línea, entonces realizamos muestreos. Estos muestreos que son medidos en laboratorio por refractómetros de laboratorio, a veces pueden presentar diferencias con el refractómetro de proceso, pero no es debido a que uno de ellos se encuentre descalibrado, sino que al momento de muestrear pueden ocurrir diversos fenómenos, tales como la evaporación de nuestras muestras en lo que llega al laboratorio. Entonces, esto podría causar ciertas diferencias. Sin embargo, las precisiones de ambos equipos están aseguradas, están garantizadas por la tecnología de Schmidt-Hennig. Bien, tenemos otra pregunta por aquí. Ok, dice, ¿dónde se recomienda instalar los medidores de bricks, o sea, los refractómetros de línea, en los tachos y evaporadores? Okay. Where is it recommended to install the refractometers in line when we are talking about evaporators? Yes, we normally recommend on the bottom of the evaporators on the bottom where below the calandria. Here you have the calandria, the heating, and we at the outlet near the bottom. If you have a stirrer on the side of the tank of the evaporator, in the cylindrical part on the bottom, we recommend the installation of the inline refractometer. This way, you also have a very good circulation of your product. You need to place the device where you have the maximum flow of your solution in order to get a good statistical value of your media. If you place it in the upper part, you will have not the same statistics because the flow rate will get lower. On the bottom near the stirrer, you will have the highest flow rate, and this gives you the best results. Ok, entonces en los evaporadores se recomienda la instalación de los refractómetros de línea en aquella línea en donde haya una gran... en donde el flujo tenga una gran magnitud, debido a que si se colocan en líneas en donde el flujo es mínimo, lo que va a ocurrir es una concentración
o de pronto acumulación de partículas propias de las sustancias que estamos midiendo en los prismas de medición y esto va a provocar mediciones inexactas e irreales. Vamos a fijarnos. The drawing is not very good here. Huh? It should be placed on the bottom of the tank, not on where it is placed. Don't get confused. Huh? This is no. Claro, no es que el reflectómetro se encuentre aquí en a esta altura, ¿no? Sí entiendo, esto es netamente referencial. Ok, tenemos otra pregunta y dice si es que Chimichench cuenta con medidores de color en línea y medidores de tamaño de cristal. Chimichench have a group of equipment related to the measurement of the color in line or the measurement of the size of the crystals? We have an at-line color analyzer, which is a combination of ash, color, turbidity. But it is a device which is at-line, which means you have to take a sample and take the sample into the system, and then it will do all three parameters automatically. But it is not inline. If you okay, you can place it in the factory, but it is an automated lab, if you like. It's an automatic device which does ash color, liquid color, turbidity, liquid turbidity, and ash color turbidity, these three parameters, and also filtrability, by the way. Filtrability is also important parameter for some customers who are using this for drinks, for like Coca-Cola, for instance. But we don't have online color, and we don't have, what was the other question? Online color and... measurement of the size of the crystals. And crystal size, yeah, this we don't offer. But we can recommend other manufacturers if you are interested. So the Ash Online let us know or measures what kind of parameters? Could you repeat it, please? Yes, it measures like the online ash analyzer you see on the left of the slide. It is without automatic sampling. It doesn't have an automatic sampling. It has a manual sampling. You take a bucket, you take a crystal from the belt, and you pour it into a beaker inside the system. And the system does dilution, automatic dilution. It to 26 grams, according to ICUMSA. It does automatic filtration, and it does automatic ICUMSA color at 420 nanometers absorbance, and it also gives you the turbidity, which is calculated by a filtered versus unfiltered juice. That's, again, it's an ICUMSA method to determine the turbidity of a sample. So all these parameters, the analysis in the lab normally takes an hour. It's a very tedious work. Here we can do it within 10 minutes. You get all three parameters, but you need manual sampling because, and you need also to replace the filters for determining the turbidity. But it's a very simple operation. Anyone from the factory can do it. Takes only a few seconds. You pour it into the beaker on the balance, and then you close the door, you press the start button on the computer, and everything runs automatically. But it's not online. It's because we don't have the automatic sampling there. Ok, entonces Chimichench no cuenta con equipos de color en línea, sin embargo cuenta con el Ash Online, que es un equipo automatizado para la medición de color una vez que esta sea muestreada de la línea de proceso, se recepciona por una unidad que permite la filtración automatizada y la medición de parámetros como color ICUMSA, filtrabilidad y turbidez. Tenemos otra pregunta que dice,
tienen medidores de pH para la clarificación de jarabe. ¿Cómo lidiar con la? Yes, we have an automatic analyzer. If you go back to this on the slide, Emily, please. No. Sorry. Please let me return to the slides. I think. Yes. Stop sharing. But it's, let me explain briefly. It is an automated titrator, which tells you how much lime you have been using for clarification of your first express juice. And of course, you read also the pH. It's part of the automatic lime analyzer. Now go to the last slides. You can see on the last slides here. Yes. Yeah, one back, please. One back. One more back. One more back, please. Here, yes, that was it. Yeah, no, forward. Here, yes, this is the liming analyzer. This is the liming analyzer you see in the, but it's used mostly in the beet industry, I must admit, because you don't use so much lime in the cane industry. Here we use it in Europe. We use it for reducing the lime consumption because lime has become very expensive, and it helps you to reduce the lime by controlling the pH and the alkalinity of your first express juice using this automatic titrator. The very important part is that we can directly link it to your pre-liming and liming process, and you don't need any manual preparation there. I hope this, but it's not inline pH. If you want inline pH for after filtration, we can offer you also other devices which you can directly put into the pipe or the pan. Ok, entonces no contamos con mediciones de pH en línea, sin embargo, tenemos equipos que realizan el análisis previa la filtración que se realiza de manera automatizada en estas unidades. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se realiza o cómo es que se desajusta un polarímetro de compensación circular? How does polarimeter with circular compensation disadjust? What would be the reason? Okay. So yes. we need to calibrate how. Yes, a good question. Yes, if you go back to the diagram of the polarimeters, the problem with circular polarimeters is that we need a very narrow spectral filter. And these filters tend to age very slowly. It takes a long time. Start aging after 3 years, roughly, and you will only see it aging, which means they are slowly changing the wavelength transmission. And therefore, you have to calibrate the circular polarimeters from time to time. We offer a calibration procedure in the software. So it's nothing difficult. You simply need a calibrated, verified quartz with a temperature sensor. And you need to place the instrument in a stable temperature room, allowing you to stabilize the whole device. And then it automatically will do sequential measurements, 10 measurements, one after the other. And if it reaches a certain value, a stable value, which is different from the quartz value, it gives you a compensation parameter which you can key into the instrument.
And this compensation parameter corresponds to the change of the wavelength of your wavelength filter. So you can cope with it. It's no problem. You can work with the unit, but be aware that from time to time you need to see if your calibration quartz is still giving you the same readout. If not, in our instruments you can easily put in the new parameters in order to compensate the variation of your filter. They always go in one direction, so they don't go back and forth. They always go from short wavelength to lower wavelength. So it always goes into one direction. Don't worry, it's a very slow process, but also due to humidity, unfortunately, they all have little deviations or independency of long time use. Ok, entonces, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cada qué tiempo se recomienda la calibración de los patrones de los polarímetros de cuarzo y cuál es la vida útil de las placas de control de cuarzo? Yes, normally we say that the quartz plates should be recalibrated after 5 years. It depends also how you treat the quartz plates. If you treat them properly, especially you may not allow any sugar to enter the tube. Should be kept in the boxes. Normally nothing changes. If you don't drop them or anything happens to them, they are very stable. They are inert because the plate itself doesn't change. So what we do when we verify the quartz, we disassemble them, we look at the plate itself, we recalibrate them, etc. What you can do for making sure your quartz plate is still working good is you can rotate the quartz inside the polarimeter along the axis. And if the rotation gives you the same values, then you can be sure that the quartz is still in a very good shape. Ok, entonces usualmente se recomienda la calibración cada 5 años. Sí. Si es que no se realiza ningún tipo de golpe o de rajadura de los platos de control de cuarzo, pues estos siguen manteniendo sus propiedades, y lo que se puede hacer para verificar que se encuentre en las condiciones ópticas es rotar el tubo donde se encuentra instalado el material de cuarzo, rotarlo y ver en mediciones instantáneas, mediciones que no sean las individuales que llegan a una estabilidad, sino las instantáneas que van cambiando cada segundo y que van mostrando la medición del ángulo de rotación en pantalla para verificar de que a lo largo de todo el recorrido óptico se tenga la misma medida. Bien, creo que... ya, tenemos una pregunta acerca, este es un usuario que adquirió un AR12, un ABBE AR12, que es un refractómetro manual, y nos pregunta si es que tiene control de temperatura y si tiene compensación de temperatura. It is about the AR12 model of a manual refractometer, ABBE. Yeah, the ABBE type, yes. Yeah, and the user wants to know if the AR12 can control the temperature between 10 and 100. Yeah. Okay. Yeah. The ABBE refractometer, we offer a temperature, an analog temperature, which is placed near the prism, and it's reading the prism temperature. So you can use the additional analog or
or even digital. We also have digital temperature sensors as an accessory for Abbott type refractometers. And then if you are away from 20 degrees, you take the readout from your temperature and you look into the tables, the ICUMSA tables, and there you can compensate. You look into the temperature scale of ICUMSA, SPS 3, and there you will find the correction for a temperature deviation different from 20 degrees C. Ok, genial. Muchas gracias, Mr. Matiz Kuchikda. No creo que tengamos más preguntas. Muchas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado en esta charla. Por favor, los que deseen certificación o algún tipo de información pueden dejarlos en el chat. Nosotros vamos a dejar de compartir la pantalla, pero vamos a dejar el chat abierto para que puedan poner sus datos si así lo desean. Thank you very much, Mr. Kuchikda. It was a pleasure to have you in this meeting, and thank you for your support. Okay, Emily, muchas gracias for the excellent presentation. And if you have any additional questions, please let us know. We are here to help you and support you with your operations. Thank you very much and have a good day. Bye-bye. Thank you. Bye. Good day. Thank you. Bye-bye.